Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una sesión más de miércoles de chicharrón. Disculpen la demora, tuvimos una serie de problemitas técnicos que espero que no nos den problema a lo largo de esta emisión de miércoles de chicharrón. El día de hoy, 23 de septiembre, tenemos la presencia del físico, que además es maestro en ciencias, Marco Antonio Sochipa Rodríguez, y él nos va a hablar sobre, bueno, su charla se llama Efusión, la difusión de las cosas. Marco, muy buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola, Denef, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues vamos a empezar, ¿sale? Entonces voy a empezar Perfecto. compartiendo. Espera, todavía te tengo que presentar porque yo sé quién eres, pero el público todavía no. Sí es cierto, perdón. Entonces voy a leer brevemente tu semblanza. Es que los problemas técnicos fueron... La improvisación. Entonces, bueno, Marco estudió física en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y desde entonces, hace algunos años, ha realizado investigaciones principalmente en el área mecánica y termodinámica, física estadística, interesándose en últimas fechas en problemas interdisciplinarios que tengan que ver principalmente con química, en colaboración con otras instituciones educativas. Además, se ha dedicado a la docencia en física, impartiendo clases en la Facultad de Ciencias, así como en otras instituciones educativas, aplicando nuevas técnicas en la impartición de clases de física y matemáticas principalmente. Así también se ha desenvuelto como consultor académico para la SEP en la implementación de la nueva escuela mexicana en el área de matemáticas. Él daba clases en modalidad medio virtual, medio presencial, y como todos a partir de la pandemia, ha estado al full con las clases virtuales. Finalmente, fuimos juntos a la secundaria, como detalle técnico, y nos encontramos en la Facultad de Ciencias. Marco, bienvenido, buenas noches, y ahora sí, adelante. Excelente, muchas gracias, Denef. La emoción me embargó, entonces por eso me quise adelantar a la misma reseña. De hecho, han de saber ustedes que cuando Denef me hizo la invitación para esta plática, yo ya tenía un título. Curiosamente, lo tuvimos que cambiar para que vendiera en este caso. Esperemos que sí lo haga. Y se me ocurrió, ya poniéndome de acuerdo con Denef, que pusiéramos este título. ¿Sale? Ahora, una de las cosas que yo necesito conocer, antes de poder introducirlos a lo que es la difusión y su diferencia con la efusión, es relacionarlo un poco con lo que está haciendo Denef y su equipo con este foro. Denef, aquí necesito que me ayudes. ¿Cuál es el objetivo que tiene particularmente ¿A poco no? Yo pensé que el entrevistado ibas a ser tú. Eh, ok. Eh, ¿A poco no tiene varios objetivos? Somos un grupo de conformado en la actualidad por físico y bióloga. Y uno de los objetivos es promover la investigación científica, pero no solamente promoverla a través de artículos científicos que van a ver nuestros colegas, sino más bien compartir la información que están generando, no solamente la generada por nosotros, sino la que están generando otros investigadores en cualquier institución académica, y a partir de ahí compartirla con el público. Y el público pues puede ser muy variado. Hacemos otras cosas, damos cursos. Ahorita tenemos ofertado un curso de moluscos, pero esas son como los otros bracitos de esta sepia de ¿A poco no? Por eso tenemos en el logo estos bracitos del calamar. Supongo que es un calamar. Es una Ahora, sepia, entonces como el primo de los calamares. se nota mi ignorancia en el tema. ¿Para qué tenemos los miércoles de chicharrón? Miércoles de Chicharrón surgió como una iniciativa para compartir justo la ciencia, pero no la ciencia de cualquier persona, sino la ciencia que está siendo realizada por um, investigadores jóvenes, y entiéndase por investigadores no a alguien que esté trabajando ya en una institución académica, sino a alguien que se formó en alguna carrera de física, bueno, de ciencias o de ingeniería, y que a partir de ahí sigue trabajando. Puede estar haciendo su maestría, puede estar haciendo su doctorado, puede estar haciendo cualquier otro tipo
de actividades vinculadas con la investigación. Entonces, es un espacio en el que queremos conocer a nuevos rostros y darle la oportunidad a todos para compartir lo que estamos haciendo. Y pues la idea era hacerlo presencial, era una idea que ya teníamos, y con la pandemia pues lo único que hicimos fue mudarlo a un horario en el cual esperemos algún día salgamos de la pandemia y pues la gente ya a las 8 de la noche está en su casita y nos puede escuchar. Aunque bueno, ya con el teléfono nos pueden escuchar en el transporte. Excelente. Bueno, en realidad haces mucho ¿Pasé el de examen? lo que yo... Claro, en realidad haces mucho de lo que yo estoy investigando actualmente. Prácticamente me has respondido a las otras 3 preguntas que iba a utilizar. ¿Qué difunde a poco, no? Prácticamente me estás diciendo ciencia, pero ciencia que prácticamente, y me siento halagado, jóvenes que estamos empezando a hacer nuestros pininos en estos medios, ¿no? Evidentemente utilizas medios de comunicación distintos. En este caso, ahora que tenemos la pandemia, estás utilizando el Facebook Live. Y me llama la atención y es algo que prácticamente tengo en común, y ahorita lo van a notar, el público a quien van dirigido. Si bien no es si bien la mayoría de nosotros hacemos física, hacemos biología de una manera... El objetivo que yo entendí que tiene a poco no es justamente mostrar lo que nosotros investigamos, lo que nosotros hacemos a un público mucho más amplio, justamente difundiendo, aunque esa palabra difundiendo o haciendo difusión, nosotros en términos, no sé, si estuviéramos en el Museo Universum, diríamos que haríamos divulgación de la ciencia, ¿sale? Entonces, como que suena un poquito, ay, perdón, un poquito similar, ¿sale? Entonces, en este caso, ¿qué voy a necesitar para hacer difusión? Pero ojo, en este caso difusión científica. Yo voy a necesitar básicamente 2 medios, ¿sale? 2 medios, en este caso me estoy refiriendo a gases, 2 tipos de gases distintos y bien importante que tenga una diferencia de concentración. Por decirlo así, si lo ven ustedes en términos de, no sé, cuando vamos al trabajo, cuando íbamos al trabajo, ustedes saben que hay una mayor concentración de gente, particularmente en el metro, en la mañana. Y tenemos una diferencia de concentración, muy baja cantidad de personas en la tarde. A eso me refiero con una diferencia de concentración. Particularmente en el espacio, que será el análogo que estamos utilizando en este caso dentro de esta plataforma, el espacio yo lo puedo considerar como encerrado, un tubo de ensayo, un tanque, o como suelen presumir algunos de mis colegas, un reservorio, ¿sale? O de una manera más sencilla, simplemente me lanzo al aire, ¿sale? Pensando en exclusivamente gases. Entonces, prácticamente hablar de difusión, de alguna manera les estoy mencionando características que justamente Leonard nos acaba de mencionar, pero ojo, Leonard no lo acaba de mencionar en función de información. En mi caso, a últimas fechas me ha estado llamando mucho la atención el tema de difusión y efusión, porque pareciera que tanto la definición de fusión como de difusión son lo mismo. Y aguas, no necesariamente son los mismos. Ahora les recuerdo, justamente Leonard nos acaba de decir que está buscando difundir, transmitir la información a todo el mundo. Eso yo lo voy a utilizar para justamente hablar de difusión. Siendo más formales, ¿qué es básicamente la difusión? Yo puedo decir que es un proceso en el cual mi gas se va a ir esparciendo, ¿sale? Desde un punto de mucha concentración a un punto donde tenemos menos concentración, ¿sale? Ahora aquí, evidentemente, estoy pensando que es un líquido, por ejemplo, un colorante, y ese colorante está concentrado en la base y conforme va pasando el tiempo, se va difundiendo, ¿sale? Ahora, cuidado, aquí yo estoy asumiendo que puede ser un espacio vacío o puede ser en este caso el líquido que les estoy poniendo en la imagen. Mucho cuidado con lo que les estoy mencionando, ¿sale? Vean que ahí intuitivamente les estoy diciendo que hay una diferencia de concentraciones. Aquí tenemos mucha gente en la base de nuestro recipiente y una vez que abro la tapa, tenemos que se va difundiendo, se van esparciendo esas partículas alrededor o en todo, en este caso, el recipiente que nosotros estamos utilizando. Sin querer, la misma Deneb me dio las características de difusión.
Claro, ella desde la perspectiva de a poco no, y en mi caso yo se las voy a mostrar desde una perspectiva un poco más científica. Una de esas es la aleatoriedad. Aleatoriedad me refiero a ese movimiento perdido que nosotros tenemos. No sabemos a dónde queremos ir, no sabemos hacia dónde nos estamos moviendo, y sin embargo, nos estamos moviendo. Otra cosa importante que nosotros vamos a tomar en cuenta en la difusión, la velocidad constante. ¿Cómo que velocidad constante? En este caso me estoy refiriendo a las partículas que yo les estoy mostrando de este lado. Uy, creo que lo cambié. Perdón. Y finalmente, otra de las cosas que voy a tomar en cuenta es justamente el choque entre partículas. ¿Sí? Claro, si ustedes están metidos en el metro, hora pico, o estamos metidos en el metro, hora pico, pues este tipo de colisiones jamás las íbamos a ver, porque prácticamente todos estábamos juntitos. Estas tres características son las que yo voy a estar tomando en cuenta para definir lo que es la difusión. Si se fijan aquí, el detalle que tengo es que no estoy mencionando la diferencia de concentraciones. Es bien importante que ustedes tomen en cuenta que tengamos una región donde se concentra mucha sustancia y otra región donde no tenemos sustancia, para que yo pueda cumplir estas tres características que les estoy mencionando. Entonces, hablemos un poquito más de la aleatoriedad. Básicamente yo lo voy a estar asociando a que se mueva mi partícula de manera azarosa. Ojo, no quiere decir que a donde quiera, sino se va a mover hacia todas partes, siempre y cuando, en este caso, como se los estoy mostrando en la imagen, se mantenga confinado. Por ahí a lo mejor algunos de ustedes se preguntarán, oye, pero ¿qué pasa si yo estoy difundiendo en un espacio grande, no sé, al aire? También hay una aleatoriedad, la única diferencia es que tú estás haciendo que las partículas se alejen unas de las otras. Cuando me refiero a aleatoriedad, quiere decir que yo no puedo predecir hacia dónde van y hacia dónde se dirigen, ¿sale? ¿Y eso a qué se debe? Porque tengo la interacción con demasiadas pelotitas, ¿sale? Es como lo que hace un rato Denef está buscando con su plataforma. Yo hoy les estoy platicando sobre difusión. Lo más seguro que alguno de ustedes va a ir a preguntárselo o a decírselo a alguno de sus compañeros, amigos, y ese amigo a otro, y así se va a ir difundiendo la información que estamos transmitiendo, ¿sale? Entonces, eso es aleatoriedad. Si yo hablo de velocidad constante, aquí deben de tener cuidado, porque sería más, a lo mejor ahí estaría saliendo mi parte docente. Cuando yo me refiero a velocidad, estamos pensando en que yo sé en qué dirección se mueve. Pero al decir velocidad constante, yo me estoy refiriendo a que el número, es decir, 2 metros sobre segundo, aunque yo se vaya moviendo mi partícula a distintas direcciones, siempre va a tener el mismo valor, ¿vale? Yo podría estar chocando con cualquiera de mis compañeros, pero si yo me mantengo exactamente a la misma velocidad, literalmente me mantengo con esa magnitud constante. No importa que yo choque. Aguas con esta palabra de choques o colisiones, porque muy probablemente la voy a tener que utilizar otra vez. Y en este caso, justamente lo que mencionaba, va a haber una colisión de partículas. Muy sencillo. Muchos de ustedes han ido a jugar billar. Si no, como sugerencia, Denef nos va a invitar a jugar billar. Me parece que tiene bastante práctica, por eso pienso yo. Ahora, de alguna manera aquí les estoy mencionando justamente, ya de manera un poquito más tácita, lo que es la difusión. Notarán en mi imagen, un billar, yo tengo una pelotita blanca. ¿Sí? Esta pelotita blanca le va a pegar a estas 3, 4 partículas que yo tengo, y lo que va haciendo es transmitir, en este caso las partículas, hacia diferentes direcciones. Ahora ustedes saben que los físicos pensamos siempre en el ideal, ¿vale? Así como varios de nosotros pensamos en nuestro hombre o nuestra mujer ideal, evidentemente los físicos exactamente hacemos lo mismo. Pensamos que estas colisiones que hay entre estas partículas van a ser perfectas. El lenguaje de los físicos dice que son colisiones elásticas. ¿Qué quiere decir? Que al momento en que yo choco contra una partícula, no se va a deformar, ¿sale? Otra de las cosas que tiene es que no pierden o ganan energía, ¿sale? Y otra cosa bien importante, y eso afortunadamente a la hora de hacer las matemáticas, nos evita retrasos. Que no haya repulsión y que no haya atracción entre estas partículas. Algunos de ustedes pueden decir, oye, pero la realidad no es así. Estoy de acuerdo,
pero les recuerdo, nosotros pensamos en un ideal. No está bien, pero es una muy buena aproximación. Por lo menos nos da una idea de lo que queremos. ¿Sí? Y bueno, notarán que prácticamente yo les he definido lo que es la difusión en función de 3 características. ¿Qué relación tiene justamente con ¿a poco no? Así ustedes van a tener una idea de lo que les he tratado de decir acerca de la difusión. ¿A poco no? Su partícula que difunde en este caso es la información, particularmente la ciencia, pero ojo, no es una ciencia en función de cosas avanzadas, sino traducirlo a un lenguaje que todos podamos entender. En mi caso, yo estaría hablando que mi medio de difusión son los gases o son los líquidos, ¿sale? Por ahí mencionaba de NEF que utiliza diferentes medios de información, publicaciones, medios masivos, en vivos como actualmente lo estamos haciendo. En mi caso, yo estoy utilizando una diferencia de concentración de un lugar donde tengo mucha información o muchas partículas, transmitirlo hacia otros lugares donde no tienen esta información. Ahora, curiosamente, para poco no, esa difusión es el público en general. ¿Sí? Entre más gente esté interesada, más gente va a conocer esta información. En mi caso, hablar de difusión es hablar de la energía con la que yo estoy estudiando estas partículas o estoy manejando estas velocidades. Esta definición de difusión, si bien tiene, yo creo que unos 3 o 4, no es cierto, más. Debe tener como unos 2 o 3 meses antes de que empezara la pandemia, sí, que me empezó a interesar. La difusión como tal, muchos de nosotros la conocemos y ahorita yo les he puesto ejemplos muy interesantes. Curiosamente, platicando con compañeros que estaban preparándose para ingresar, me parece, acá al posgrado de ciencias biológicas, ciencias bioquímicas. Tuvimos ahí un debate con ellos, estaban tomando un propedéutico porque justamente mencionaban difusión y les enseñaban a deducir lo que era la difusión. Pero curiosamente uno de ellos decía, no, a mí lo que me están enseñando es efusión. Cuando intenté buscar justamente la definición de difusión y efusión, me llamó la atención que biólogos, químicos, físicos, ingenieros, todos parece que utilizamos exactamente lo mismo cuando hablamos de difusión y cuando hablamos de efusión. Gracias a estos compañeros que afortunadamente creo que varios de ellos ingresaron al posgrado, les llamó mucho la atención. Gracias a ellos pude entender y me pude internar justamente en lo que es diferenciar hablar de difusión y hablar de efusión. ¿Qué es efusión? Si lo veo en términos de lo que estaba haciendo con poco no, en este caso ahora yo tendría que responder las mismas preguntas que le hice a Deneva al principio de la plática. La efusión, en términos divulgativos, por así decirlo, busca generar conocimiento. Pero para hacerlo diferente a la difusión, yo tendría que decirles que generar conocimiento, en este caso en la difusión, es generar conocimiento específico. ¿Qué medios utilizaría? Los medios que yo utilizaría, revistas especializadas, los seminarios, los coloquios que regularmente utilizamos, los famosos congresos, que son lugares donde nosotros efundimos, si bien lo podría decir, mandamos esa información y pedimos que otros colegas la interpreten o tengamos esa retroalimentación de ellos. Ustedes dicen, Marco, pero estás hablando justamente de lo mismo que Denet nos estaba diciendo. En esencia sí, pero noten que particularmente yo estoy diciendo que manejo ciencia o estamos manejando ciencia de manera muy específica en la difusión, desde un lugar muy pequeño, por así decirlo, en este caso la facultad, y en el caso de la difusión estoy utilizando un medio mucho más grande, mucho más conocido por el resto de la gente. A ver, entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Si lo veo en términos científicos, la difusión lo que va a requerir también es que se dispersen las moléculas, se disperse la información, pero desde un pequeño espacio, desde una pequeña rendija. En términos prácticos, si yo les trato de decir cuál es la diferencia entre efusión y difusión, la efusión necesita un espacio pequeño por donde vaya pasando el gas en este caso. Si yo hablo de una difusión, yo tengo un espacio muy grande donde voy a difundir justamente esas partículas. Particularmente la efusión, por ejemplo, la utilizamos mucho, se
utiliza bastante, por ejemplo, en los sprays o en los, ¿cómo le llamamos a esos aparatitos? Bueno, los insecticidas. ¿Atomizador? Esos atomizadores, me ganaste la palabra. Los atomizadores, ustedes notarán que justo focalizo todo el gas o todo el líquido en un punto y lo voy esparciendo en el resto, ¿sale? Ahí ustedes pueden decir, Marco, pero estás hablando de líquidos contra un gas, en este caso el aire. Es cierto, lo puedo utilizar, pero también lo puedo manejar en términos de gases. Más adelante les voy a mencionar por qué puedo mencionarlo con gases. Y bueno, así como yo les mencioné las consideraciones que nosotros utilizamos para hacer difusión en un gas, exactamente voy a utilizar las mismas para generar efusión en un gas. Ojo, hay que recordar que nosotros estamos hablando de un pequeño orificio donde yo estoy mandando o donde están pasando estas partículas hacia otro espacio. El primero ya se los había mencionado, la aleatoriedad. También ya les había mencionado acerca de la velocidad constante y evidentemente también de la colisión entre partículas. Lo curioso aquí, y eso es lo que lo vamos a diferenciar de la efusión, es que al tener un espacio muy pequeño, donde van a pasar estas moléculas de gas, donde yo voy a pasar información especializada en términos de la otra analogía que les decía, va a haber una dependencia del radio de la molécula, del tipo de información que utilizo, junto con el orificio que yo voy a estar utilizando para pasar ese gas. Prácticamente lo que estoy haciendo es como cuando podíamos salir al antro. El cadenero va a ser ese pequeño orificio que va a determinar cuáles son las partículas de gas que sí van a pasar y cuáles son aquellas que no van a pasar. Ojo, en este caso en función del tamaño de la partícula que nosotros tenemos. Si tiene el tamaño suficiente, o mejor dicho, más pequeño que el orificio que yo estoy utilizando, voy a poder pasar. Vamos a ponerlo en otras palabras. La aleatoriedad, básicamente les decía, es que las moléculas se mueven en distintas direcciones, ¿sale? Y es evidente que todas esas partículas van a chocar entre sí, ¿sale? Y bien importante, y ahí digamos que hay una acotación, un límite, que es justamente que aunque todas las partículas se van a mover en diferentes direcciones, voy a tener problemas porque van a tener que pasar por un orificio mucho más pequeño. Ojo, quiere decir que entonces de alguna manera estoy haciendo una selección de qué moléculas de gas sí van a pasar y qué moléculas de gas no van a pasar. En difusión somos más democráticos, podemos quien sea. En efusión somos más selectivos, ¿sale? Ojo, hablo del experimento, esto nada más es un experimento, no vayan a pensar que lo estamos haciendo así. Otra de las cosas importantes era, les decía, las velocidades. Las partículas tienen que mantener las velocidades. Y otra de las cosas importantes que a lo mejor no mencioné en el caso de difusión es que las velocidades van a depender del tamaño de las partículas que yo estoy utilizando. No es lo mismo que yo intente, no sé, mover una molécula de CO2, de dióxido de carbono, contra una molécula de oxígeno gaseoso, O2. ¿Por qué? Porque es más ligera en este caso el O2 que el CO2 y lo que vamos a provocar es que se mueva mucho más lenta. ¿Sí estamos bien? Entonces, ojo, aquí voy a tomar en cuenta también una dependencia de la velocidad con respecto a la masa. Entre más, por así decirlo, gorda está nuestra molécula de gas, más lenta va a ser. Entre más ligera sea, más rápido se va a mover. Vean que ahí puedo provocar una cierta selección también de moléculas en función de las masas y por consecuencia de sus velocidades. Quien se mueva más rápido quiere decir que es el más ligero. Quien se mueva más lento es el que se va a quedar, en este caso, atrás. Entonces, una vez que nosotros ya hablamos de velocidad, aleatoriedad, ya puedo manejar las colisiones. Las colisiones, ojo, bien importante, y les decía hace un rato con el ejemplo del billar, las colisiones no se deforman, no cambian la energía, lo único que van a hacer es cambiar la dirección de la molécula. ¿Qué pasa con efusión? Que en efusión particularmente al tener un orificio, yo voy a limitar esos choques de partículas, porque aunque todas van a poder golpear la pared, no todas van a poder pasar por
ese orificio. Entonces notarán que incluso las colisiones son un poco más selectivas, ¿vale? Justo lo que mencionaba, si nosotros hacemos efusión en ciencia, la información que nosotros utilizamos es un poco más especializada y desafortunadamente no todos la van a conocer, pero sabemos que se están difundiendo, que se está esparciendo, ¿vale? Entonces, última característica que, ojo, es lo que hace diferente la efusión de la difusión. Y aquí es donde yo tuve problemas y se armó un debate muy interesante con colegas biólogos, químicos y físicos. Porque todos pensábamos que la efusión y la difusión eran exactamente lo mismo, eran sinónimos. Pero una vez que nos empezamos a investigar cada uno en sus ramas, en sus oficios, nos dimos cuenta que en la literatura realmente sí hay una diferencia entre fusión y difusión y efusión. ¿Dónde radica esa diferencia? Que la efusión siempre va a tener un orificio. Y en este orificio, dependiendo del tamaño del orificio, va a ser la selección del gas que voy a permitir que entre, por su efecto que salga, si tenemos diferencias de presiones. Curiosamente, uno de nuestros compañeros decía, bueno, pero si yo pongo una gotita de colorante en una cubeta con agua, pareciera que estoy concentrando, como en el caso de fusión, la gota y se va a ir esparciendo. Ahí tuvimos otro gran debate en saber realmente típico de los físicos. Dijimos, ¿saben qué? Eso todavía no lo sabemos, vamos a estudiarlo, vamos a pensar que la efusión simplemente toma en cuenta el tamaño del orificio. Y dependiendo del tamaño del orificio, es como vamos a permitir el paso de ciertas moléculas, ya sean muy grandes o ya sean muy pequeñas. ¿Vale? Entonces, digamos que esto es medio selectivo en el caso de la efusión y la difusión. Ustedes dirán, ok, está muy padre, pero entre tanta fusión, ya me perdí de lo que me estás diciendo. Entonces vamos a tratar de resumirlo con esta imagen. Esta imagen nos nota bien claro cuál es la diferencia entre difusión y efusión. En la imagen que ustedes tienen, o en los dos cuadritos o cajitas que tenemos del lado izquierdo, yo tengo una frontera, ¿vale? En el caso de la de arriba, donde estoy mencionando que es la difusión, esta pared no tiene orificio. Notarán que yo tengo concentradas todas las partículas, como un lunes en la mañana en el metro. En el momento en que abren las puertas, resulta que todos salimos. Se va esparciendo de manera homogénea. Ojo, vean que no hay selección, vean que yo me puedo esparcir a cualquier punto de la cajita que yo tengo, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden decir, ¿qué pasa con efusión? El mismo ejemplo que les decía en este caso del antro y nuestro cadenero. Nuestro cadenero va a determinar quiénes son los que realmente pasan. O como alguna vez dije en clase, quiénes son las personas cools y quiénes son las personas cools, lo que sigue, ¿vale? Entonces, de alguna manera, ahí hay una selección de qué tipo de partículas tenemos. Recuerden, en efusión hay una selección de partículas. En difusión, lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, es raro, es muy interesante. Reconozco que cuando yo empecé a interesarme en este tema de difusión y efusión, sí tuve mucho conflicto, porque justo incluso yo en clase trataba de manera indistinta la difusión y la efusión, y de hecho, si ustedes lo checan con compañeros de ustedes, físicos, ingenieros, biólogos, químicos, regularmente, y este es tip para los que vayan al examen de posgrado, biológicas, aclaro, y bioquímicas, regularmente les preguntan acerca de la ley de Fick. La ley de Fick habla sobre difusión, ojo, difusión, no efusión, ¿vale? Entonces ahí justamente por eso salió ese debate. Sin embargo, ¿dónde realmente podemos diferenciar, o más bien, dónde podemos fusionar? En este caso, tanto la efusión como la difusión. En este caso, la podemos integrar a través de lo que nosotros conocemos como la ley de Graham. Para que no se metan en broncas, ley de Graham básicamente lo que les está diciendo es que van a estudiar su gas, van a estudiar su líquido en función de la velocidad y evidentemente de la masa. Aquí les pongo dos ejemplos. En este caso yo les estoy mostrando
del lado izquierdo un colorante morado que está provocando difusión, ¿sale? Y aquí es el debate que tenía con los compañeros biólogos, químicos y físicos. Pues aquí tú me estás enseñando que todo empieza en un punto y se va difundiendo en el resto del recipiente. De hecho, justamente esto es lo que hemos estado tratando de investigar con otros compañeros. ¿En qué momento deja de ser difusión y en qué momento pasa a ser efusión? Aquí el tema que tuvimos es que, bueno, sí es cierto, es un colorante, pero al tener un espacio mucho más grande que el orificio, en lugar de estar hablando de difusión, podría estar hablando de fusión. Entre compañeros justamente estamos tratando de ver si realmente es correcto decir que se difunde o que se funde, en particular en este ejercicio. Y de hecho por ahí tenemos otro, que ahora también estamos trabajando con luz, a ver qué nos sale. Sin embargo, nos quedó mucho más claro con la tetera. Si tienen dudas, agarren una tetera, pónganle agua, háganse un buen café y en el camino observen lo que está sucediendo. En este caso es mucho más claro que yo tengo un sistema o en este caso un recipiente más pequeño, voy pasando el gas, en este caso, por esta tubo, y una vez que sale de un orificio mucho más pequeño, como en el caso de fusión, y se va esparciendo en un sistema abierto, ¿sale? El tema que tenemos aquí, y es la discusión que tengo con los otros compañeros, es que en el caso de nuestra tetera, vamos teniendo una efusión hacia un sistema completamente abierto, ojo, infinito. Mientras que en el caso de nuestro recipiente, estamos hablando de una efusión tal vez, ahí yo todavía no estoy muy de acuerdo, donde nuestro recipiente es finito, ¿sale? ¿Qué es lo que estamos buscando a través de la ley de Graham? Ver cómo se mueven y qué es más rápido que se difunda o que se funda, dependiendo de las características de la molécula que nosotros estemos evaluando. Ahora aquí ustedes pueden decir, bueno, pero entonces quiere decir que puedo difundir y efundir tanto en gases como en líquidos, cierto. De alguna manera sí lo podemos hacer, pero las características del estado de la materia que estamos manejando hace que el ejercicio se vuelva mucho más interesante. En primera instancia, estamos utilizando ley de Graham. Hace un rato mencionaba Denef algo de física estadística. Intentamos justamente ver qué hace cada partícula, qué aportación tiene cada partícula, de manera general, en esa fase de difundir o en esa fase de efundir. ¿Sale? Entonces, básicamente la ley de Graham me dice, entre más pesado, más lento. Entre más ligero, más rápido. ¿Sale? Claro, ahí hay una regla de proporcionalidad que si nos metiéramos en ondas matemáticas, incluso les tendría que escribir la fórmula. Para métodos prácticos, para lo que realmente a nosotros nos interesa, estudiar la efusión y la difusión, independientemente de si se esparce en un sistema abierto o yo estoy confinándolo, estoy poniendo un orificio, a mí me interesa que entre más ligeros, más rápido pasan al otro lado, o entre más pesados, se van a quedar en el otro extremo, ¿sale? Entonces, ahí tenemos todavía un debate en medir o saber qué sucede, particularmente con estas partículas, hablando de difusión y hablando de efusión. ¿Qué es lo que estamos tratando de estudiar? ¿Qué se mueve más rápido? Cuando yo efundo, se oye raro, o si yo estoy difundiendo. Una de las cosas que me puse a checar, tomando en cuenta que tiene escasos meses que empecé a trabajar con esto, es dónde aplicamos nosotros la difusión. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención cuando estamos en pláticas de divulgación científica es que una vez que los puse así súper densos con todos los conceptos, alguno de ustedes nos pregunta, oye, ¿y eso dónde lo aplico? ¿Sale? Clásico de muchos de nosotros. E incluso nosotros lo hacemos cuando estamos en pláticas similares. Tratando de adelantarme un poquito a eso que ustedes me dicen, en difusión, por ejemplo, estamos hablando que se apliquen recubrimientos de barra térmica. En este caso traté de buscar en la literatura, en física no hay mucho, pero si ustedes observan con los ingenieros son buenísimos para justamente hacer difusión de recubrimientos, según estas palabras, de barra térmica. ¿Qué es lo que hacen? Tienen el metal y lo recubren con una capa
un aislante térmico que, por ejemplo, cuando está el avión a unos 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura, como saben, es mucho más frío arriba. Esto evita, este recubrimiento evita que se contraiga el metal y entonces tengamos problemas en el fuselaje del avión. Este recubrimiento es un aislante térmico que, como el spray o el aspersor, que creo que me estaba mencionando de ver, se va difundiendo, ojo, se va difundiendo a toda, en este caso a toda la placa o a todo el fuselaje. Esta es una de las aplicaciones. Otra de las que utilizan es en la galvanización. Probablemente muchos de ustedes lo conocen y básicamente es el recubrimiento del hierro y el acero con zinc, lo que ustedes conocen como el famoso acero inoxidable, cosas de ese estilo. Prácticamente lo que hace es esparcir, difundir el zinc en la placa que nosotros tenemos de hierro o de acero. ¿Sí? Ahora ustedes pueden decir, este también es importante. Si se fijan ahorita yo les he puesto dos ejemplos donde la difusión es más de una onda industrial, ¿sale? Justamente en aquel debate que tuvimos a principio de año, biólogos químicos y físicos, uno de ellos, aunque tampoco se dedica mucho a este tema de la fusión, el ejemplo que nos dio, por lo menos para mí, fue el parteaguas para que yo empezara a investigar este tema. Y más ahora que tenemos el famoso tema del COVID. Uno de esos es lo que nosotros conocemos como la efusión pleural. Si hay un médico, probablemente alguno de ustedes me puede decir qué significa. En esencia, y revisando un poco sobre lo que sea, sobre los trabajos que se tiene sobre esto, sabemos que nosotros tenemos, que el pulmón está dentro de un líquido. Si hablamos de una efusión, lo primero que uno piensa es que entonces, en los espacios entre ¿cómo le llamarán? La placa es la pleura, es así, la pleura, y el pulmón está pasando el líquido que les estoy mencionando. Pero al esparcirse en una zona más grande de esta cámara es cuando tenemos esa efusión. Noten que ahí estoy hablando de un orificio que justamente al pasar el líquido se esparce en una zona mucho más grande. Ahí reconozco que he estado tratando de entender un poquito de la dinámica del pulmón para justamente saber cómo se aplica esta efusión. Sin embargo, es un tema muy conocido, muy manejado entre los médicos, por lo que entendí, y la idea sería justamente checar cómo funciona desde el punto de vista físico. Otro ejemplo que me llamó mucho la atención y que espero en algún momento poderlo trabajar, y créanme, muchos de nosotros que aunque nos vemos jóvenes, ya no nos funciona tan bien, son justamente las rodillas, ¿sale? Muchos de nosotros ya empezamos a tener problemas de rodillas y sobre todo si nos dedicamos a correr. Uno de los temas que yo encontré interesantes es justamente los famosos derrames de rodilla, que por ejemplo en el caso en inglés le llaman joint effusion. Joint significa juntar. Cuando empecé a checar esto, evidentemente por el tema de correr, me llamó la atención que prácticamente los dolores de rodilla, la hinchazón, la inflamación, la pérdida de flexibilidad, se debe básicamente a que hay una difusión de líquido entre uno de nuestros huesos, el de arriba, que creo que es el fémur, sí, y el de abajo es el tibia y peroné. Dios santo, hasta tengo que tomar clases de anatomía, no puedo creerlo. En fin, el punto es que el líquido que está entre estos dos, evidentemente aquí tenemos nuestra rodilla, en el constante desgaste podemos tener alguno de los síntomas que les estoy mencionando del lado derecho. Y esto se debe justamente a que va pasando el líquido en un medio mucho más pequeño hacia otro. Pero curiosamente, al ser o dependiendo del tamaño del orificio entre el fémur y la tibia y peroné, es el líquido, la cantidad de líquido que pasa muy espeso o muy diluido. Entonces de ahí, dependiendo qué tipo de líquido esté pasando enfrente de la rótula o atrás de la rótula, vamos a tener el famoso derrame, vamos a tener el dolor o la pérdida de flexibilidad en las rodillas o incluso una hinchazón. Aquí sí deben de tener cuidado y hasta a lo mejor ustedes pueden decir, ¿y qué pasa con la rotura de ligamentos? Aguas. Aquí la efusión habla de líquidos, habla de gases y de gases. Romper los ligamentos, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros no tiene nada que ver. Simplemente hablamos del líquido que hay justamente dentro de la rodilla, ¿sale? Entonces, este tema en particular, ahora que varios de nosotros ya estamos por encima de los 30,
puede ser un tema que podemos investigar y retardar ese envejecimiento en nuestras rodillas. Si alguien está interesado, por favor, háganmelo saber para empezar a investigar esto. Para cerrar, notarán que prácticamente hablar de difusión y hablar de difusión, aunque en apariencia son lo mismo, sí debemos dejar bien claro que hay una clara diferencia entre ellos. Y si nos vamos a temas más especializados, habrán visto que particularmente en el caso de la medicina, tienen muy claro cómo están utilizando la difusión por los pequeños orificios que nosotros tenemos, ¿sale? Evidentemente muchos de nosotros por la experiencia tratamos de explicarlo. Y esto es una de las cosas que yo quiero dejar en claro que hacemos nosotros en ciencia. Si bien nosotros tratamos de explicarlo, utilizamos herramientas matemáticas, utilizamos herramientas físicas para tratarlo de explicar lo mejor posible y nosotros, a través de estos foros, podamos difundirlo de manera más amplia en lugar de difundirlo a una población nada más en particular. Entonces, justamente cerraba con esta frase de Maxwell, cerraría con esta frase de Maxwell la plática y pues no quedaría otra cosa más que darle las gracias a DENEF por la invitación. Espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado a entender un poquito más de lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, ahora que estoy trabajando con esto, créanme que todos los días me sucede lo que la caricatura, ¿sale? Entonces sugiero que siempre lleven una libreta, un lápiz, para que apunten cualquier idea que se les ocurra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por la explicación, una nueva palabra, efusión. Queremos mandarles saludos a las personas que nos están viendo a través de la página de ¿A Poco No?, a través de la página de Ciencias TV y a través de la página de la MAT. Estamos concentrando las preguntas en el chat de la página de ¿A Poco No?, pero si tienen alguna pregunta y la quieren hacer directamente en Ciencias TV o en la MAT, la pueden hacer, solo denos un poquito de tiempo en lo que pasamos de una página a otra. Hay un par de, bueno, me gustó muchísimo la comparación de todos los ejemplos que nos estuviste dando, ¿no? Y la comparación del metro, que por lo menos para la gente de la Ciudad de México, pues es algo que conocemos exactamente, y para los que no, pues se puede cambiar a cualquier transporte público, ¿no? De que está vacío y cuando empieza a la fila, pues todos estamos ahí, ¿no? Y me gusta mucho. Es una invitación mucho. para que vengan. Es una invitación para que vengan a la Ciudad de México y vivan esa experiencia. Cuando salgan de la pandemia, cuando salgamos de la pandemia. Exactamente. Y me gustó muchísimo la comparación que estuviste haciendo con la difusión o comunicación o divulgación de la ciencia, que es una de las cosas entre varias que hacemos en ¿A Poco No? Espero que a todos nos haya servido esas analogías que nos estabas haciendo. Hay un par de preguntas, por lo menos en el chat de ¿A Poco No?, y te las voy a leer. Que si tienes relación con los fenómenos de difracción o interferencia en óptica. Fíjate que esa pregunta yo también me la estaba haciendo hace un rato con otra compañera. Esta amiga se dedica justamente a óptica y ella me decía que el análogo a la difusión o a la difusión es la difracción que ellos manejan. Básicamente la difracción, es que la luz pase a través de un espacio muy pequeño. Ellos le llaman colimar. Entonces, justamente estamos viendo la posibilidad de, en lugar de pensar en la luz en términos de una onda, pensar en la luz en términos de fotones y ver si podemos explicar, ahora con esto que estamos aprendiendo de la difusión y la difusión, ver si podemos explicar justamente este patrón, ojo, de difracción en óptica, ahora en términos de gases, en este caso un gas de fotones, un gas de luz, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema interesante que queremos trabajar. Pero, insisto, estamos bien verdes. Ustedes disculparán si no tenemos tanto conocimiento del tema, pero fue un tema que nos llamó mucho la atención por la confusión, ojo, que tenemos, seamos de la rama que seamos. Todos hablamos de difusión y efusión como si fuera lo mismo. Y curiosamente,
Si nos metemos más en la literatura, sí hay esa diferencia. Y creo que, por lo menos si en algún momento lo ven en la carrera o ya están incluso en un posgrado, es importante que lo tengan claro. Entonces ahorita estamos viendo a ver si podemos aplicar efusión en las difracciones, por darle una connotación. Me recuerda la tesis de un amigo que estuvo trabajando con colimadores para que, digámoslo, este rayo que tenía, pues si era grueso, saliera más pequeñito y para que fuera como más puntual a donde llegara. Disculpen Y mis justo eso es lo palabras que queremos poco ver. físicas. No te preocupes, estamos en confianza desde la secundaria. Sí, no hay que contar años. Ya me pasé a ciencias sobre, disculpen que ande con el teléfono, pero aquí andamos y tienes una pregunta, tienes unos saludos y te felicitan por la explicación. ¿Todas las sustancias en una solución pueden experimentar los dos procesos? Sí, siempre y cuando estemos en estado sólido o en estado líquido, e incluso combinados. De hecho, si lo hablamos combinados, estaríamos hablando de los coloides. Algunos de ustedes conocen coloides que están el medio disperso líquido y la fase dispersante en sólido, perdón, en gas, o incluso otro líquido. Al tener esas diferencias de estado de la materia, sí me da la oportunidad a justamente hacer una difusión o una fusión. Recuerden, aunque tenemos sólidos, líquidos y gases, es bien importante que si ustedes van a hacer efusión, tengan un orificio por donde van a pasar justamente ese líquido o ese gas. Si hablan de fusión, simplemente que se esparza sin límites, De difusión. prácticamente. Exacto, sí hablan de difusión, ¿sale? De hecho, en coloides sucede algo similar. Hace un rato que me recordaste la palabra de los aspersores, notarán que ustedes, el líquido que yo estoy utilizando, valga la redundancia, es agua. Digamos que ese sería el colimado de un sistema. Y el aire, a donde lo estoy mandando, es el otro sistema donde se está difundiendo, correctamente dicho, efundiendo, en este caso, nuestro líquido, en este caso el agua, ¿no? Claro, en lenguaje coloquial simplemente estoy regando las plantas, pero en términos científicos estoy efundiendo plantas. Oye, ¿nos puedes dar un ejemplo de de un coloide? Un coloide, el más rico que conozco, la mayonesa. Pero ojo, ahí ustedes me pueden meter gol diciendo, oye, pero la mayonesa tiene agua y aceite y yo no veo partículas coloidales. Estoy de acuerdo, porque en realidad si ustedes se fijan, la mayonesa está completamente homogénea, por así decirlo. Otro coloide que se me ocurre, oh, claro, lástima que no estamos en un auditorio, pero por ejemplo las motitas de polvo es justamente un coloide y donde están dispersos, en este caso estas motitas de polvo que ustedes ven cuando se proyectan o atraviesan la luz del proyector, es el aire. El aire es el medio disperso y la fase dispersa en este caso son las motitas de polvo. Si no, tarea para todos. Vean una película de esas de miedo y ustedes han visto que la neblina, cuando llega un coche, se proyecta, ustedes ven el haz de luz del foco, del faro, atravesando la niebla. En este caso estamos hablando de aire, que es el medio disperso, y la fase dispersante es las motitas, las gotitas de agua que ustedes tienen o que están viendo en la película. ¿Vale? Eso sería un coloide. De hecho, ahorita que lo pienso, también ustedes en biología manejan los coloides. Según tengo entendido, no sé, el líquido donde esté lo que tenga que estar en las células, no sé cómo lo llaman ustedes, y los organelos vendrían siendo las partículas coloidales y el medio donde están estos organelos dentro de la célula es el medio disperso. Ojo, yo lo defino así porque a mí se me hace sencillo. Y alguna vez un biólogo justamente me menciona, Marco, no te metas en broncas. Un coloide es mis organelos, la partícula coloidal, y la fase dispersa, el líquido que está rodeando, en este caso, los organelos. Me gustó más el ejemplo, digo, está súper bien el ejemplo de la célula, pero creo que del polvito ahí mientras esperamos la película, o las partículas ahí flotando, creo que pues, todos lo hemos vivido, ¿no? O ni Sí. siquiera en el cine, también en casa, ¿no? Avientas cualquier objeto y sale ahí los polvitos que nos Y de rodean. hecho estamos siguiendo la trayectoria, estamos viendo el camino y nos dicen que estamos papando moscas. Ya estábamos haciendo ciencia desde entonces.
Así es. Nos quedan 5 minutos. Te voy a hacer una última pregunta y nada más te pediría, porfa, si puedes dejar de compartir tu pantalla para que ahora, Claro. cuando nos despidamos, nos veamos los dos. Este, ok, la otra pregunta que tenemos es, bueno, dice que no sabía nada de fusión. Entonces la pregunta es, si la difusión y la efusión se aplica solamente en gases, pero eso creo que nos lo contaste, nos habías dicho que no, que son en gases y en líquidos. Ajá, sí, se utiliza tanto en gases como en líquidos. Les ponía el ejemplo de los coloides porque justamente ahí tenemos el tema de que tenemos dos sustancias que están en dos estados de la materia distintos, ¿vale? Pero aguas, denme chance, ténganme paciencia. Yo apenas estoy trabajando entre gases, espero ya más adelante trabajar con líquidos y con mi otro compañero trabajar la parte de la luz. Que ahí estamos todavía en pláticas justamente. Oye, ya una pregunta de curiosidad. Cuando dices estamos, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde estás trabajando? ¿O qué? Bueno, básicamente estoy, como hace un rato estábamos mencionando, sigo en la Facultad de Ciencias, no dando clases, pero ahí estoy colaborando con unos compañeros y con otra compañera que, con ella particularmente la de Luz, que está haciendo su posgrado en Australia. Entonces, entre gente de aquí de Ciencias y gente de allá de Australia, estamos tratando de más o menos ver qué onda con eso de la difusión. Entonces, por eso estamos empezando así. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si haya algo que quieras agregar a esta difusión efusiva. Pues nada, que ya tenemos difusión. Agradezco la invitación. Creo que incluso para mí, tener el concepto claro de qué es lo que hace a poco, ¿no? Es importante. Y creo que a varios de nosotros que no conocemos bien lo que hace a poco, ¿no? Lo pudimos explicar en términos científicos, muy especializados, y en términos generales para que todos nos sigan a través de la plataforma de Apoco. Muchas gracias. Sí, espera, perdón, sí te estaba poniendo atención, eso es lo que yo Ah, le no te preocupes. pregunto. Me desapareció en esto de ir y venir de una página a otra, entonces antes de que nos vayamos quiero confirmar esta parte. Pero no, simplemente desapareció. Bueno, hagan sus preguntas si todavía las tienen y nosotros se las haremos llegar a Marco y las pondremos la respuesta en el chat, ya sea donde hagan su pregunta, en el chat de Ciencias TV, en el chat de la MAT y por supuesto en el chat de A Poco No. Pues es que esto está cargando. Perdón, la señal ha estado muy mal y empezamos con complicaciones técnicas al inicio. Pues si no hay ninguna otra pregunta, Marco, muchísimas gracias por disfrutar de este espacio. La verdad es que lo que me preguntaste fue solamente una de las cosas que hace A Poco No. Insisto en que, como dato cultural, los cefalópodos se dividen en tres, que son pulpos, calamares y sepias. Y nosotros elegimos el logo de una sepia, como la pueden ver ahí atrás, porque no hay sepias en el continente americano. Entonces era así como un mensaje subliminal y por eso escogimos una sepia como nuestro logotipo. Y entonces la difusión y la comunicación de la ciencia es una de las cosas que hacemos en A Poco No, pero hacemos muchas más. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo miércoles de Chicharrón y pueden ver la retransmisión de este programa por el YouTube. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Nos Gracias, vemos. Marco. Nos vemos. Cuídense.